Hola amigos, buenas noches, espero se encuentren muy bien. Estamos aquí con nuestro programa de los domingos y el día de hoy nos toca hablar de bioquímica y de algunas sustancias químicas y sus beneficios que tienen en nuestro cuerpo. Hay muchas sustancias naturales que no conocemos y que realmente nos podrían ayudar muchísimo en la parte de prevención de enfermedades, en la parte de recuperación de algunas enfermedades o en el tratamiento. No necesariamente tendríamos que estar consumiendo fármacos para contrarrestar este tipo de efectos. Además, ahorita como nuestro concepto nos lo demanda también, estamos en épocas de prevención. Entonces todo esto que voy a mencionar acerca de estas sustancias que se llaman flavonoides es sobre todo también para la parte de prevención, qué es todo lo que se puede prevenir con este tipo de sustancias y qué son los beneficios que nos dan, dónde los podemos encontrar y todos esos temas vamos a tocar el día de hoy. Entonces, sin más preámbulos, pues empecemos por definir qué son los flavonoides, o si alguno de ustedes los ha de haber escuchado, a lo mejor ya los escucharon, pero no saben que realmente esos compuestos son. Y pues son naturales pigmentos que se encuentran sobre todo en verduras o en frutas con con colorido. ¿Cuáles son esas? Pues ahorita les voy a ir dando ejemplos y qué es lo que hacen estas sustancias. Además, estas sustancias nos dan protección porque son antioxidantes. ¿Qué es lo que van a hacer? Lo que van a hacer es que van a ayudar a secuestrar las especies reactivas del oxígeno. Como todos hemos oído, bueno, como todos sabemos más bien, el oxígeno nos perjudica en la parte de deterioro celular. Entonces, estos compuestos lo que hacen es atrapar estos radicales libres, que sí los hemos escuchado muchísimas veces en cremas y en cosas de tratamientos de belleza, sobre todo para prevenir antienvejecimiento. Y lo que hacen estos compuestos, como los flavonoides, es secuestrar este tipo de sustancias, de especies del oxígeno reactivas, que producen que una sustancia que se llama ácido araquidónico y que es el principal en despertar una respuesta de inflamación en nuestro cuerpo, se active. Lo que hacen es inhibir varias de las rutas por las cuales este ácido araquidónico se metaboliza y a través de los compuestos que se forman con este tipo de sustancias nos ayudan a eliminar esos efectos. Entonces, uno de estos compuestos que son los flavonoides, pues son todos los fenoles y en especial se encuentran mucho en las plantas, o sea, en compuestos de la tierra, y compuestos fenólicos también se pueden sintetizar industrialmente, que en algunos casos son los que se ocupan para tratamientos tanto de cáncer como de diabetes, como de hipertensión y también para tratamiento de Alzheimer. Entonces, ¿por qué? Por las propiedades antioxidantes. Estos tienen tres características principales, estos flavonoides. ¿Cuál es la primera? La primera es que, ya lo mencioné, su capacidad de antioxidar, o sea, de secuestrar al oxígeno, no es que realmente prevengan el deterioro por la oxigenación, sino que al combinarse con el oxígeno que está libre dentro de nuestro cuerpo y que ese es el que va a atacar esos radicales a las células, lo que hace este compuesto es que dona unos compuestos hidrógeno, un elemento hidrógeno, para que el oxígeno no sea tan reactivo y también puede transformarlo en otro tipo de compuestos que son mucho menos dañinos para nuestro cuerpo. Tiene capacidades, estos flavonoides tienen capacidades antiinflamatorias y su tercera capacidad es producir inhibición de algunas enzimas del metabolismo. ¿Qué son las enzimas? Ya las he mencionado en algunos programas, pero
para los que apenas nos están viendo, pues las enzimas son proteínas y son compuestos que ayudan a hacer las reacciones de nuestro metabolismo más rápidas. Estas funcionan bajo cierta temperatura, bajo ciertas condiciones de acidez o de alcalinidad, entonces son muy sensibles a estos cambios y también se pueden inhibir por los productos de nuestro metabolismo. Entonces eso es lo que hacen estos compuestos flavonoides en el caso de las enzimas. Producen algunos compuestos que son súper parecidos al sustrato como tal o a la sustancia activa como tal, y lo que hacen es que se posicionan en el mismo sitio. Es un ejemplo más fácil de entender. Es como cuando tenemos una llave y una cerradura. Bueno, pues si no es la llave, simplemente a veces puede entrar, pero no abre la chapa. Entonces tiene que ser una llave súper específica, que esa llave es a la que llamamos nosotros sustrato, para que embone en la chapa, que es la enzima, y entonces se abra la puerta y se dé una reacción. En el caso de estos compuestos son muy parecidos, entran y lo que hacen es que bloquean ya ese sitio, entonces cuando llega realmente el sustrato, pues ya no puede actuar en la chapa. O sea, es como si se nos atorara una llave muy parecida pero que no abre. Simplemente está estorbando el sitio donde debería de entrar la llave correcta. Eso es lo que está pasando con estos compuestos. Y al no producir ese tipo de sustancias en nuestro metabolismo, lo que hacemos es que impedimos que nos causen un deterioro, porque muchos de los compuestos que se producen por el metabolismo de este ácido araquidónico, que es el principal en la inflamación o en los procesos inflamatorios, pues hace que se inhiban estos compuestos. Entonces, esas son como las propiedades, esa es la definición de los flavonoides, esos son los tipos. ¿Qué pasa ahora cuando nosotros inhibimos ese tipo de compuestos? Pues lo que pasa es que estas sustancias que se producen, que incluyen por ejemplo a taninos, que los encontramos en los vinos, y lignina, que la encontramos en algunas hierbas y plantas. Estos flavonoides pues se han identificado como compuestos terapéuticos para muchísimas enfermedades. Entonces, algunos nombres de estos compuestos, o como los pueden encontrar, sobre todo cuando compran suplementos o algún producto que tiene en la leyenda antioxidantes, pues pueden encontrarlos como flavonoles, como flavonas, como flavononas, como proantocianinas, como antocianidinas, como todos estos pigmentos también que los podemos encontrar en las plantas. Ahora, ¿en qué alimentos encontramos estos compuestos? Pues en los alimentos nosotros los vamos a metabolizar, y cuando nosotros los cambiamos de forma, pueden formar esos compuestos muy parecidos para inhibir ciertos procesos, sobre todo de inflamación y de una respuesta inmune. Por eso es que previenen enfermedades importantes como diabetes, cáncer, Alzheimer y otras que les voy a mencionar. Entonces actúan como mensajeros, se pegan al sitio donde la enzima debe de actuar, ocupan ese sitio, y cuando llega el compuesto que debería de unirse a la enzima, pues su sitio ya está ocupado, no se produce ese compuesto y entonces no tenemos una reacción que nos vaya a producir un compuesto inflamatorio. La inflamación es una de las características más importantes para muchas de las enfermedades. ¿Por qué? Porque empieza a crear una respuesta en nuestro cuerpo donde se liberan sustancias que lo que hacen es crear cascadas de más sustancias químicas, de más mensajeros que
producen más procesos inflamatorios. Entonces, por ejemplo, la obesidad es un proceso inflamatorio de los adipocitos. Es algo que se puede volver crónico y se empieza a dar poco a poco con el exceso de las grasas, sobre todo las grasas saturadas. En el caso, por ejemplo, de otros compuestos como son eh, las sustancias que se llaman citocinas, estas lo que hacen es que viajan y van mandando señales como si a nosotros nos estuviera atacando algún cuerpo extraño. Entonces se liberan procesos o se despierta una respuesta inmune y eso nos produce también, por ejemplo, hipertensión. Eso nos puede producir algunos procesos que se pueden desencadenar en inhibir la muerte de una célula, es decir, producir cáncer. Una célula que no tiene activada la parte de muerte celular, porque todas las células tienen un ciclo y tienen una vida, quiere decir que es una célula inmortal. Este tipo de células lo que producen, obviamente, cuando se inhibe esa capacidad de que se mueran, pues es cáncer. Entonces, muchas de estas cascadas de señales de mensajeros químicos lo que hacen es que empiezan a bloquear estos receptores, estas señales, y lo que hacen es que bloquean la muerte de algunas células y producen algunos tipos de cáncer. Ese es como se va inhibiendo ese proceso a través de estos compuestos. Y eso se puede ver hasta a nivel genético, porque si nosotros consumimos altas cantidades de estos compuestos en nuestra alimentación cotidiana, lo que estamos haciendo es crear un ambiente químico que va a prevenir que estos cambios se vayan dando a nivel de nuestros genes y se vayan prendiendo algunos genes que nos van a poder despertar enfermedades. Ya hablamos en algunos otros programas de la parte de la epigenética. Entonces estos cambios ambientales, sobre todo en este caso internos, pues lo que van a hacer es que van a producir que se despierte o se prenda alguno de estos genes y se empiece a desarrollar la enfermedad. Entonces, uno de estos regímenes de alimentación que cumple con darnos una buena cantidad de estos compuestos flavonoides es la dieta mediterránea. ¿Por qué? Porque esta dieta es rica en vegetales, en legumbres, en frutos frescos y secos, en cereales, en vino o uvas, es bajo en grasas saturadas y alto en grasas mono y poliinsaturadas, que ya hablamos de esos dos tipos de grasas, y sobre todo utilizan aceites de oliva y aceites de pescados, consumen también mucho pescado. Entonces esa dieta nos ayuda muchísimo a la parte de cooperar o de darnos la cantidad adecuada de estos flavonoides. Y por ello es que reduce eventos cardiovasculares, por eso es que también se recomienda mucho para personas que padecen algunos tipos de cáncer o enfermedades crónicas. Entonces, ¿dónde más podemos encontrar o en qué otros alimentos podemos encontrar estos compuestos flavonoides? Los podemos encontrar en las uvas, en el vino, en moras, en el blueberry o la mora azul, en, ¿cómo se llama? En nueces también, en almendras, en cebollas, en manzanas, en perejil, en muchas de las frutas cítricas, sobre todo la guayaba tiene alto contenido de flavonoides, en el té, sobre todo el té verde, chocolate oscuro, frutas de árbol como son cerezas, fresas, todas esas frutas nos van a dar alto contenido de estos flavonoides, las semillas de uva también, la mayoría de todos de las llamadas berries, o sea, las frambuesas, las moras azules, como lo mencioné, y también en la soya o en alimentos derivados de la soya. Entonces, todos esos alimentos
nos van a proporcionar altas cantidades de estos compuestos. ¿Cuáles son químicamente estos compuestos? Pues ya les mencioné algunos nombres, otros que todavía pueden encontrar, sobre todo en las etiquetas, para que algunos productos se promocionan como que tienen altas cantidades de estos compuestos, pero si yo ya les estoy diciendo en qué alimentos vienen, pues ustedes ya pueden ver en la etiqueta si están diciendo la verdad o no. Estos compuestos que se venden como si fueran con alto contenido de estos compuestos. Algunos son quercetina, otros son luteolina, apigenina, espertina, naringinina, eriodictol, todos esos compuestos que acaban en ol o que acaban en ina, o muchos de esos compuestos, son los que podemos encontrar en este tipo de suplementos o de alimentos. Entonces no se dejen engañar por las etiquetas que luego dicen que traen en mil cosas y pues obviamente ya sabemos que no es cierto. Entonces, ¿cómo actúan ahora en estos compuestos? Ya les mencioné que pueden ayudar en el tratamiento de muchas de las enfermedades, sobre todo no transmisibles como la diabetes, como la hipertensión, como la obesidad. Entonces, ¿cómo funcionan en esas cascadas o en esas enfermedades? Pues lo que hacen es prácticamente estorbar, podemos decirlo así, o bloquear el metabolismo de este ácido que les mencioné que era súper importante, que es el ácido araquidónico. Ese ácido, cuando se descompone, se suelta una eh, señal de mensajeros químicos impresionante, que lo que hacen es mandar muchas señales desde nivel cerebral hasta señales a nivel de cada una de las membranas de las células. Entonces lo que producen pues obviamente son estos procesos inflamatorios. ¿Y cómo funciona ese tipo de inflamación o ese tipo de procesos? Pues funciona con inhibiendo varias de estas cascadas en las llamadas citocinas. O sea, promueve que no se liberen citocinas o compuestos químicos inflamatorios, que entonces lo que van a hacer es que van a mandar señales donde nosotros bueno, no nosotros, el cuerpo piensa que está siendo atacado por alguna bacteria, por algún virus, se despierta como una respuesta inmune y entonces se liberan mensajeros para ayudar a eliminar a ese compuesto, pero es un simple engaño por los compuestos que se están generando. ¿Qué otros procesos inflamatorios son los que se inhiben? Pues los aminoácidos, que también se pueden modificar por nuestro propio metabolismo, como la histamina o como la serotonina. Estos aminoácidos que producen estos compuestos, estos neurotransmisores como histamina y serotonina, que son triptófano, que son la tirosina, pues se inhibe su producción, ya que si esta es muy elevada, lo que puede hacer es que puede provocar niveles de inflamación crónica. Y también muchos derivados de este ácido araquidónico lo que van a producir son algunas cascadas donde hacen que las membranas de estas células se produzcan compuestos con especies altas de reactivas en oxígeno, y eso va a hacer que se inflamen estas membranas y estas células. Entonces se producen muchos compuestos como prostaglandinas, como leucotrienos y todos estos compuestos que se oyen demasiado rimbombantes los nombres, pero en general son compuestos que lo que hacen es igual dar una llamada como de atención interna a nuestro cuerpo, y son como los policías que están para ayudarnos a atacar algún cuerpo extraño, pero en este caso no son, no es que estemos siendo, eh, no nos estemos enfermando, sino que los compuestos que se generaron por el metabolismo de este ácido, pues producen un ambiente muy parecido a cuando nosotros estamos enfermos. Entonces el cuerpo se defiende, produce estos compuestos que
liberan una inflamación o que dan una inflamación, y a consecuencia de esto pues se dan muchas de estas enfermedades. A nivel de nuestro cerebro, lo que hacen es que se estimulan muchos de los efectos nocivos, como cuando nosotros tenemos altos niveles de estrés. Entonces se liberan compuestos también o mensajeros como la acetilcolina, como algunos glucocorticoides, que lo que hacen es producir respuestas de estrés, y producen citocinas inflamatorias de la misma manera, o sea, más mensajeros químicos, más policías, que lo que hacen es decir, algo está pasando, te tienes que defender, y entonces el cuerpo, la defensa que tiene es producir compuestos inflamatorios. Entonces todas estas respuestas descontrolan totalmente a nuestro sistema eh, metabólico, y lo que se hace es que se desregulan muchos de los procesos normales para producir proteínas, para producir enzimas y para producir pues aminoácidos esenciales. Entonces, como resultado de esto, pues se dan muchos de estas enfermedades, como la hipertensión, como la obesidad, como el Alzheimer, y como procesos de algunos tipos de cáncer. Entonces, así es como este proceso de generar especies reactivas y de despertar una respuesta inmune como si nos estuviera atacando un virus o una bacteria, pues se empieza a activar con el metabolismo de este ácido o con la producción de compuestos inflamatorios. Entonces, si nosotros consumimos estos flavonoides, lo que vamos a hacer es que van a atrapar y van a empezar a reaccionar con estos mensajeros, con estas sustancias. Se producen otros compuestos que son mucho más tolerables para nuestro organismo, y como resultado de eso, estos procesos inflamatorios se disminuyen y nosotros tenemos muchísimo más salud y nos protegemos. Es como si creáramos un escudo a través de varios de estos procesos metabólicos, defendiéramos a la parte de las células, ocupáramos espacios para que no llegara ahí nadie. Es como si alguien dejara la puerta abierta y un buen vecino la cerrara y no dejara que entrara nadie, obviamente. Entonces eso es lo que va a hacer estos compuestos de los flavonoides. Van a defender, van a empezar a reaccionar, o sea, pues ahora sí, si lo vemos como un ataque que estuviera pasando, pues van a ser atacados con las sustancias que nos dañan y que despiertan procesos inflamatorios, y al atacarse y al empezarse a pelear, al reaccionar, se producen algunos compuestos que nos van a ayudar o no van a ser perjudiciales para nosotros, que más bien nos van a reducir ese tipo de inflamación. Entonces, por eso se promueven este tipo de dietas, por eso se promueven el consumo de este tipo de alimentos. Entonces, ese es el mecanismo como actúan estos compuestos. Ahora, ¿dónde más podemos tener evidencias de que estos compuestos ayudan a las enfermedades? Pues se han hecho muchísimos estudios, sobre todo en la parte de este tipo de dietas o en regímenes alimenticios donde se consumen altas cantidades de estos alimentos que contienen antioxidantes o flavonoides, y se ha visto que estos procesos de algunas enfermedades pues se controlan mucho más sin necesidad de recurrir a los fármacos. Eso no quiere decir que si yo tomo altas cantidades de estos flavonoides no necesito un tratamiento para alguna de estas enfermedades. Si yo ya padezco esa enfermedad y ya estoy en fases también críticas, pues no es bueno suspender ese tipo de medicamentos porque también son muy específicos. Esto es más bien para ayudar a que estos fármacos pues no tengan tantos efectos secundarios, aunque sí se está probando cada vez más
estos tratamientos naturales con algunas raíces, con algunas plantas y con extractos de estas plantas. Una de los extractos o de los suplementos que sí ya se ha probado mucho es la cúrcuma. Las cápsulas de cúrcuma o los extractos de cúrcuma o la parte de la extracción de stevia. No estoy hablando del azúcar que venden comercial, estoy hablando de la raíz de stevia. La raíz de stevia y los tés de este compuesto tienen altas cantidades de estos flavonoides. Entonces, esos dos sí se han probado que disminuyen muchos de los procesos inflamatorios y ayudan en tratamientos de asma, ayudan en tratamientos de obesidad, ayudan en tratamientos de hipertensión o también pueden ayudar en algunos procesos inflamatorios, es decir, cuando nosotros tenemos alguna lesión, nos pueden ayudar a que esta lesión se recupere mucho más rápido y no necesitamos estarnos pues autorrecetando ni tomando compuestos químicos. Esa es una de las propiedades que ahorita se está investigando muchísimo. Entonces, por último, ¿qué es lo que va a pasar con estos compuestos? ¿O cómo ayudo yo a que actúen mejor estos compuestos? Normalmente tengo que combinar estas comidas, o sea, tengo que tener, por eso se recomienda ese tipo de dieta, porque en esa dieta pues se está combinando las legumbres, las verduras que contienen estos flavonoides, los frutos que contienen los flavonoides, el vino, los aceites poliinsaturados, el consumo de pescado. Entonces, si combino todos esos alimentos, yo ayudo a que mi cuerpo lo asimile mejor, porque si solamente me dedico a comer hamburguesas y me compro unas cápsulas de cúrcuma, pues no me va a servir de nada. No se trata de eso. Y como hemos hablado, toda esta parte de la salud, cada vez más nos damos cuenta que es algo que se tiene que tratar de manera integral, no está separado, porque también si yo tengo una dieta mediterránea, pero estoy en un estrés constante en mi trabajo y no tengo tiempo ni para tranquilizarme, ni para meditar, ni para nada de eso, pues obviamente la cantidad de estrés que estoy generando va a ser bastante y no por la parte de alimentación, sino por la parte de mi estilo de vida. Por eso es que estamos ahorita introduciendo este concepto integral y próximamente ya les mencionaré que vamos a empezar a dar ya paquetes de consultas para los que a lo mejor no tienen los sábados disponibles o tantos sábados como hemos estado anunciando en los retos. Bueno, ahora vamos a empezar a liberar muchos más productos, entre ellos estas consultas donde sobre todo nos vamos a enfocar en la parte metabólica y de nutrición. Se les va a dar algo muy fácil de adoptar porque no queremos, ¿cómo se dice? Pues meterles un programa muy fuerte de dieta ni un programa muy estricto porque está probado que esos programas no funcionan porque no comemos así. Entonces lo que vamos a hacer es que los vamos a entrenar a que vayan a ir midiendo porciones, cantidades y la parte bioquímica se las vamos a recalcar muchísimo, sobre todo los vamos a entrenar en esa parte, en ese tipo de consultas. Entonces estén pendientes porque pronto les vamos a anunciar cuándo, dónde y en qué horarios vamos a tener consultas. Ok, entonces, ¿cómo va a ayudar esta alimentación de estilo mediterráneo? Pues cuando combino todos estos compuestos y los consumo dentro de mi dieta, pues simplemente es mucho más fácil asimilarlos y de muchas fuentes los estoy obteniendo. Los estoy obteniendo de la parte de la fructosa que vienen en las frutas como estos berries que dije, raspberry, blueberry, todos esos, la parte de las uvas, los taninos, el vino, esa es la parte de los azúcares o de los carbohidratos donde voy a empezar a meter cantidades de flavonoides. La parte de las grasas pues vienen los aceites como la linaza, como el aceite de oliva, como el aceite de, si consumo por ejemplo aceite de, ¿cómo se llama? De pescado, también como un suplemento. Y en el caso de las proteínas,
de dónde obtengo estos flavonoides, pues está probado también que muchos de los pescados llamados azules contienen altas cantidades de estos compuestos de flavonoides y nos ayudan en estos procesos de antioxidación. ¿Cuáles son, por ejemplo, algunos pescados azules? Pues tienen muchísimos compuestos como carotenoides, como compuestos estos fenólicos que dije, e inhiben todos esos procesos inflamatorios y los inhiben también a nivel de la parte de epigenética. Ayudan a que algunos de los genes que despiertan enfermedades inflamatorias no se expresen. Entonces, ¿cuáles son estos compuestos grasos, ácidos grasos omega 3? Tienen estos pescados azules. Tienen el ácido docohexanoico, que es el DHA que habíamos mencionado, el ácido eicosanoico también, y los peces o los pescados, perdón, que tienen estos compuestos son el salmón, caballa, arenque, el atún, también las sardinas, la anchoa, el cazón. Son algunos de estos ejemplos de pescados que nosotros podemos consumir para obtener altas cantidades de flavonoides a nivel de proteína. Entonces, ya les di un amplio panorama de estos flavonoides, de estos compuestos. A lo mejor no los conocíamos por esos nombres químicos, pero ahora ya vamos a poder saber, sobre todo en las etiquetas de estos suplementos, si realmente están diciendo la verdad para identificar estos compuestos. Obviamente aquí mencioné muchísimos términos técnicos, pero a través de la página que ya les anuncié en nuestras redes, que es www.gen-medioes.mx, ahí en nuestra página hay un sitio que dice blog hasta arriba, B grande L O G, y ahí pueden encontrar todos los videos que yo estoy haciendo y pueden encontrar el texto de estos videos, o sea, el resumen de cada uno de ellos, por si quieren irse a ver los nombres y la parte pues más específica de lo que se dijo en este video y en estos programas. Entonces, en conclusión, los compuestos flavonoides son antioxidantes, son antiinflamatorios, ayudan en el tratamiento de muchas enfermedades no transmisibles como hipertensión, diabetes, obesidad, en algunos tipos de cáncer, en Alzheimer, y lo que hacen es actuar a través del metabolismo de este ácido araquidónico, lo inhiben la producción de algunos de estos compuestos inflamatorios, inhiben o reaccionan con algunas de estas sustancias que se liberan como las citocinas inflamatorias, y a nivel de cerebro también lo que hacen es que impiden que o compiten, más bien ahí compiten a nivel de enzimas, producen compuestos muy parecidos a lo que debe de actuar en la enzima, se unen al sitio, se unen a la parte de la cerradura, como si fueran una llave que entra normal, pero no abre la puerta, y al impedir la unión de estos compuestos, pues no se producen los efectos nocivos. Entonces, con ese tipo de acciones ayudan a prevenir enfermedades degenerativas como el Alzheimer y inhiben la cascada de liberación de muchos de estos compuestos inflamatorios que mencioné que se llaman leucotrienos y prostaglandinas. Entonces, es súper importante el consumo de estos productos. Ya les mencioné un tipo de alimentación que nos balancea mucho estos compuestos, que es la dieta mediterránea. Creo que respondimos todas las preguntas y sobre todo la parte de que trabajen de manera integral la nutrición. De nada me sirve tener un buen régimen si de todas maneras mi estilo de vida sigue siendo desastroso. Por eso es que estamos combinando varios temas de nutrición, de psicología, de emociones, de meditación. ¿Por qué? Porque somos un concepto integral y porque el futuro es la parte integral. Lo hemos visto repetidas veces, hemos visto que muchas personas pues duran un tiempo con algún tipo de régimen, pero cuando no se cubren las otras necesidades como la parte emocional, como la parte de
trabajar con tu mente y de saber controlar tus pensamientos, entonces es cuando tú solito te empiezas a sabotear. Por eso, como les dije, inscríbanse a nuestros retos si tienen disponibles los sábados. Creo que la salud de ustedes vale que inviertan 6 sábados, 3 horas o 4 horas, dependiendo de los temas que vamos a manejar, y que vayan a este tipo de retos. ¿Por qué? Porque no es un reto nada más para bajar de peso, es un reto integral. Hay gente que entró que no necesitaba bajar de peso, simplemente quería controlar su estilo de vida, su nivel de estrés y saber realmente cómo alimentarse y la parte de metabolismo. Entonces, para eso son este tipo de retos. Obviamente es información mucho más profunda porque tenemos más tiempo, porque es dosificada y sobre todo a nivel integral es como te va a ayudar. Si no tienes tiempo, no te preocupes, vamos a empezar a sacar, como les dije, las consultas presenciales y las consultas en líneas para que no haya pretexto de, ay, es que está muy lejos. No, no hay pretexto. Puedes tener tu consulta en línea, puedes simplemente ir registrando los avances, vas a ir mandando todos tus registros, te vamos a ir dando un seguimiento, te vamos a ir entrenando a comer, se van a hacer planes, pero no son dietas, simplemente son como opciones para que tú puedas ir manejando una mejor alimentación y una alimentación más balanceada. También vamos a revisar tus análisis clínicos, te vamos a mandar a hacer de entrada un examen, vamos a mandarte a hacer, depende del paquete que consumas, un análisis al inicio y un análisis al final para que tú mismo veas los resultados a nivel de tu metabolismo. Eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que estamos creando. Entonces los invitamos a que sigan nuestra página y estos videos. También en el canal de YouTube los pueden encontrar todos. Y ya les dije, en nuestro blog les pueden encontrar el video y el texto. Voy a estar pegando extractos de algunos de los videos en futuras semanas para que ustedes tengan el link del blog directo. Ok, muchas gracias, que tengan excelente noche e inicio de semana. Bye.